Ley urgente ha planteado el senador Roy Barreras, del Valle del Cauca. Senador Barreras dice que hay que modificar el sistema de elección de fiscal general de la Nación. Hoy el fiscal general se elige de una terna que envía el presidente a la Corte Suprema de Justicia. Él dice que debe ser al revés, que la Corte elija la terna y que lo escoja el presidente. Senador Roy Barreras, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, Julio, a todo el equipo de la W y a los oyentes en toda Colombia. Senador, Alberto dice que esta es la manera más expedita, más rápida para politizar precisamente el ente que maneja la política criminal del país, que la elección de la terna por parte de la Corte Suprema de Justicia va a estar infinitamente ligada al Congreso de la República o a la clase política. ¿Cuál es su opinión? Escuché a Alberto esta mañana, como hago casi todas las mañanas, y entonces le doy estas dos opiniones, Julio. La primera, hace 30 años que el fiscal general se elige, como todos sabemos, por cuenta del bolígrafo del presidente de turno. El presidente manda una terna de su gente más cercana, y no ha habido un solo caso en que los fiscales no hayan sido justa o injustamente por posición de estar parcializados o de utilizar su poder para perseguir a la oposición, a los sectores incómodos, al ejecutivo que es en ese momento. Una clara señal de independencia y de separación de poderes es que cualquiera que sea el próximo presidente de Colombia o presidenta, más en un ambiente de polarización inevitable como el que tenemos, no provenga de la voluntad del presidente, sino de una persona altamente calificada por concepto de mérito de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es quizá el órgano menos comunicado y menos penetrado por las influencias del Congreso. Hay preocupación de Alberto que es válida en un sentido muy amplio. Es otra discusión y un gran debate. Es hasta dónde las Cortes, no solamente la Corte Suprema. No. Lo que comienza mal, termina mal. Es que está en Santander de Quilichao en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Francia Márquez, así que por allá la señal es un poquito complicada. Vamos a ver si la podemos mejorar. Vamos a ver si la mejoramos. Si la mejoramos. Oiga, Lucas, ¿y por qué no, entendiendo la preocupación del senador, que los candidatos no los nomine la Corte, sino los nomine la Academia? O la Academia, Lucas, tampoco da tranquilidad. No, pues esa es una excelente pregunta para el senador Barreras, porque lo que él está proponiendo en esta modificación del artículo 249 es terna de la Corte, elección del presidente de la República, y también valdría la pena preguntarle por qué, si se va a meter en este merecumbe, por qué de una vez por todas no saca al presidente de la República de ese mecanismo de elección. Así que quedan muchas preguntas en un proyecto que ya han intentado presentar en el pasado y que no han logrado tramitarlo. Sí, porque da la impresión de que lo que le preocupa, y no le falta razón al senador Barreras, es que el fiscal termine pues ligado, a pesar de que escoja un candidato. Él no va a escoger un candidato enemigo, va a escoger un candidato amigo que tenga, o una persona conocida, que tenga una muy buena hoja de vida. Pero a él le preocupa que ese vaso comunicante se mantenga entre fiscal y presidente. ¿Y por qué no romper definitivamente ese vaso comunicante con la clase política o con la propia Corte, que es, pues, como dice él, el ente que todavía mantiene una mayor distancia, aunque pues por ahí hay cositas con la clase política? Pregúntele al Centro Democrático si está de acuerdo con que la Corte Suprema de Justicia tenga esa potestad de nominar para el fiscal general de la Nación. Seguramente le dirán que no. Senador Barreras, aquí improvisamos un poco mientras que recogíamos la señal. Adelante, por favor. Está bien, es que ando por aquí en las carreteras del norte del Cauca, cerca, además permítame decirle que escuché
a un funcionario que no conozco de un pueblito muy pequeño que es Buenos Aires, Cauca, y me alegró mucho saber que hay colombianos en la Colombia más profunda que tienen claro lo que hay que hacer con este país a propósito del futuro que tenemos en el campo. Pero vuelvo a su pregunta. La gran pregunta y cuestionamiento del doctor Alberto Casas esta mañana es válida, decía yo, en el sentido más amplio. ¿Deben o no las Cortes, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, etcétera, incidir en la elección del fiscal, en ternar procurador, en tener influencia sobre la elección de funcionarios? Es la cuadratura del círculo, porque si uno elimina la posibilidad de que las Cortes puedan hacer esas ternas o hacer esas nominaciones, ¿quién las hace? O el Ejecutivo, con lo que concentra el poder de los órganos de control, o el Congreso, con lo que las críticas de politización del doctor Alberto Casas se harían mayúsculas. No pudieron los constituyentes del 91 encontrar un mecanismo mejor, pero este que estoy proponiendo desde el día de ayer, con la firma de senadores de todos los partidos, implica despejarle a los colombianos esa inquietud, que puede ser, repito, justa o injusta, pero Lucas daba en el clavo y es tan franco como siempre, hoy que es el Día del Perro. Es un sabueso claro, y es que si al Centro Democrático le preguntaran si la Corte va a ternar, está de acuerdo, quizá dijera que no, pueda que no, pero yo también le amplío la pregunta para ser clarísimo. Si al Centro Democrático le preguntaran que el próximo presidente fuese Gustavo Petro y ternara el fiscal, pues estarían aún menos tranquilos. Y voy a ponerle otro ejemplo. Si puso al azar cualquiera de los decenas de candidatos de la derecha, si la senadora María Fernanda Cabal fuera presidenta y ella ternara al fiscal, pues seguramente la oposición se sentiría perseguida. Cualquiera que vaya a ser la oposición futura, que yo creo que va a ser de derecha, necesita garantías. Pero en general los colombianos necesitan la tranquilidad, Lucas, de que quien terne no tenga participación en esa polarización, y la Corte Suprema para mí tiene toda la idoneidad para hacerlo. Yo no creo que esté ni penetrada ni politizada, y las épocas oscuras del cartel de la toga afortunadamente ya fueron superadas. Pero senador Barreras, ya que se va a meter en ese chicharrón de meterse con el mecanismo de elección del fiscal general de la Nación, y si lo que le preocupa es el tema del presidente de la República, ¿por qué no sacarlo totalmente de ese mecanismo? ¿Por qué no dejar que la Corte terne y elija? Porque el equilibrio de poderes exige que tampoco se concentre en una sola de las ramas, y porque la figura de la Fiscalía General de la Nación en Colombia es un híbrido imperfecto que aún no ha terminado de mejorarse. La tesis, que creo también es la de Alberto, y es válida en muchos países del mundo, y es que sea el Ejecutivo, como en los Estados Unidos, el que nombra directamente al fiscal y se hace responsable de la política criminal, es válida con una fiscalía con otras funciones, no con una fiscalía de la que depende casi que absolutamente la libertad de los colombianos. Es decir, no puede ser el Ejecutivo el que decide a través de una mano amiga perdóneme, libertad a alguien. Perdóneme que meta la cucharada, pero es que además lo elige el pueblo. O sea, si el pueblo sabe que el presidente escoge el fiscal como debe ser, y es en los Estados Unidos, es absolutamente natural que el presidente de la República sea quien dirija la política criminal del país, como en los Estados Unidos, elegido por el pueblo. Un comentario, Alberto, a esa cucharada. Claro que lo elige el pueblo. ¿No sería esa razón suficiente, por ejemplo, para que el presidente elegido por el pueblo eligiera a los magistrados de la Corte Suprema? Lo que hay es una separación de poderes, un equilibrio de poderes. Esa separación de poderes, que es la base fundamental de la democracia, como la entendemos en Occidente, implica que de alguna manera haya esos pesos y contrapesos. El problema de la Fiscalía en Colombia, que, repito, está diseñada de manera híbrida, es que tiene una gran concentración de poder. Y es la verdad, los oyentes lo saben, cualquiera que sea el fiscal designado, ha habido fiscales excelentes, pero para todos ellos ha habido la crítica de algún sector de la opinión que supone que son agentes del presidente porque salieron de su bolígrafo, porque son sus amigos. Y como decía Julio ahora, pues es obvio que el presidente no va a nombrar un enemigo de fiscal en la terna, pero cuando venga una terna de la Corte de las más altas calidades de una magistratura, pues el presidente o presidenta próximo lo que hará será nombrar uno de esos magistrados, elegidos por esos magistrados, sí, uno que tenga esas calidades como fiscal, y eso abona en el camino de la independencia. Mi tarea también es intentar transmitir cierta tranquilidad a los colombianos en medio de la polarización. Pero
¿cómo se garantiza en la Corte que haya esa completa independencia de la que usted habla y no, por ejemplo, haya presiones como ha existido pues en el pasado? Porque usted dice, bueno, ya en las Cortes no hay ningún tipo de corrupción, no hay tal vez intereses, etcétera, pero para otros senadores o para otros congresistas la cosa no es así. Claro, pero hay muchos menos, y en eso estaremos de acuerdo, muchas menos presiones políticas por su naturaleza y por su origen en una Corte que en el Congreso de la República. Lo que no significa que el Congreso no sea idóneo. Fíjese que la Constitución le entrega al Congreso la potestad de elegir a los magistrados de la Corte Constitucional. Y en general eso ha salido bastante bien. Pero eso no significa que a aquel ciudadano o ciudadana que tiene la potestad de quitarle la libertad a los colombianos, de meterlos a la cárcel, que es por supuesto un poder enorme, esté en manos del Ejecutivo, sobre todo en un ambiente de polarización donde la que vaya a ser la oposición próxima se puede sentir temerosa. Tranquilizar a los colombianos para que la Fiscalía no sea un apéndice del Ejecutivo en este ambiente de polarización me parece necesario, y creo que la Corte Suprema y su sala penal particularmente, pero toda la Corte va a tener mucha más confianza y idoneidad para hacer esa terna y le va a transmitir esa sensación de tranquilidad a los colombianos. No se me ocurre una fórmula mejor, pero bienvenidas en el debate fórmulas mejores para transmitir esa necesidad de independencia entre el fiscal y el presidente, que no tiene nada que ver con un fiscal en particular, quiero dejar eso claro. 30 años llevamos haciendo lo mismo, y en todos los casos ha habido críticas, en el de Luis Camilo Osorio, en el del fiscal Montealegre ha habido críticas del uribismo, en el fiscal actual, en el fiscal Néstor Humberto Licediga, siempre ha habido críticas por provenir del Ejecutivo. Y así es la Constitución, 30 años llevamos en eso. Propongo que haya más independencia del fiscal y su origen sea la Corte y no el lapicero del presidente de turno. Usted habla del lapicero del presidente, pero ¿no hay un riesgo de que al convertir a la Corte en quien presenta la terna, se vuelva entonces eso una pelea no solamente entre los magistrados, sino también una lucha de quienes quieran quedar en la terna, de a ver quién le hace más favores a los magistrados? Pues tristemente recordamos el cartel de la toga, y es una historia pues que se da, la corrupción incluso en los más altos niveles, y en este caso, imagínese usted todos los que quieren llegar a ser fiscales, a ser fiscal general de la nación, amplios en favores o en cargos o en puestos para los magistrados. ¿Eso no es un riesgo también gravísimo y grandísimo para un alto tribunal como la Corte Suprema de Justicia, senador? Estoy seguro que el riesgo hoy es mayor, en la medida en que para la postulación de la terna del presidente lo que operan son esas presiones y esos favores. El caso, digamos, emblemático, no porque sea justo o injusto, sino porque es quien más relaciones tenía, más presiones tenía y seguramente más impedimentos tenía, es el del doctor Néstor Humberto Martínez. Y por supuesto, eso no fue óbice para que la Corte lo eligiera. Es que hoy ya la Corte es quien elige al fiscal. La inversión en el origen de la terna lo que permite es que la voluntad de cualquiera que sea el presidente futuro no sea la que determine ternas homogéneas necesariamente amigas del Ejecutivo que puedan ser eventualmente utilizadas como instrumento contra la oposición. Pero imagine solo uno de los dos escenarios posibles. En el año 2022 puede haber un gobierno de centro-izquierda, puede ganar el pacto histórico, también puede ganar la centro-derecha. Cualquiera de los dos sectores podría sentirse preocupado si el fiscal proviene del lapicero de ese presidente ganador, y seguramente tendrán más tranquilidad si no es así, si es la Corte Suprema de Justicia la que elabora la terna y el presidente lo nombra de allí. La influencia de la política en la Corte, la influencia de la política en la vida de los colombianos es por supuesto general, lo sabemos todos, pero yo defiendo que en la Corte Suprema es donde quizá menos incidencia hay de ese tipo de presiones, y menos como propongo, que es a través de un concurso de méritos. Quedó en el aire otra pregunta, si lo puede hacer la academia o no, y allí vendría también la válida crítica y preocupación de Alberto y de muchos. Vamos a politizar a las universidades. Es que la política es connatural al ser humano, de lo que se trata es de que corporaciones cada vez más idóneas ternen a funcionarios cada vez más idóneos, no por la cercanía al Ejecutivo, sino por sus calidades académicas. Por eso, mi querido don Roy, es que debe quedar en manos del presidente el nombramiento del fiscal, porque
siempre habrá el argumento de que si es otra entidad la que lo nomina, llegó la política, esa nominación, qué horror. No, pues es que eso es inevitable. Y la mejor manera de que la politización sea correcta, sea limpia, es que sea el presidente el que lo escoja. Políticamente escoge el presidente el fiscal, porque le corresponde a la política criminal que haya un jefe. Y es lógico que el gobierno sea el que responda por el fiscal. Ahora usted y Julio han recordado que en cierta manera es una pantomima, porque el presidente hace la terna y la terna no tiene sino amigos. Hubo un caso en el que la Corte rechazó la terna, pero es obvio que lo que hay es que oficializar esa situación, que el presidente no tenga la disculpa de que fue la Corte lo que lo escogió, sino que la escogió él, y por tanto él, el presidente, le responde a la opinión pública por el fiscal. Si el fiscal no cumple con la ley como Dios manda, el responsable no solo es el fiscal, sino el presidente. O sea, Alberto, ¿usted iría más allá y se saltaría la elección de la Corte? Sí, claro, como en Estados Unidos. O sea, a dedo el presidente y punto. Claro, porque la política criminal la debe dirigir el presidente y responder por ella. Y la inseguridad y en general, además porque el sistema acusatorio tiene como base el hecho de que sea el presidente el que maneje la vaina. Déjeme, le meto la cucharada, Alberto, con permiso de Julio. La lógica de Alberto es impecable, pero no siempre la lógica es la verdad. Por dos razones en este caso particular colombiano. Yo aceptaría la tesis de Alberto en la medida en que los poderes del fiscal colombiano no fueran tan extremos como lo son hoy. Repito, un fiscal que se limitara a acusar y a ordenar la ejecución de la política criminal sin tener el poder de quitarle la libertad a los colombianos, probablemente podría ser solo responsabilidad del Ejecutivo. Pero el segundo argumento es el que dice Alberto con claridad, y es que hay que oficializar lo que hoy es una pantomima, y es que de todas maneras es un amigo del presidente. No, yo no creo. No funciona bien que los fiscales tengan un origen en que el Ejecutivo tiene una directa influencia en su actuación, porque muchos casos, justos o injustos, repito, pero ustedes los han reseñado todos, de personas perseguidas por la Fiscalía General en estos 30 años, señalan que tal persecución tiene motivaciones políticas, justas o injustas. Probablemente en la mayoría de... Senador. Bueno, difícil la comunicación con el departamento del Cauca. Quedó claro. Quedó claro. Ahora falta es la discusión en el Congreso. Y lo que usted dice, Lucas, ¿no? ¿Qué dirá el Centro Democrático, no? Sí, señor. Ahí está la propuesta de elección de fiscal. Hacemos una pausa y regresamos. Ustedes escuchan W Radio cuando